Bienvenido a Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Les habla Diana Lucía Pérez. Yo hoy voy a estar como en los dos lugares, uno como directora del programa y dos también como presentadora porque las compañeras que conducen el programa hoy no nos pueden acompañar. Se les presentó una dificultad que les hace imposible estar con nosotros, pero lo más importante es que están bien. Entonces, extenderles un saludo a la amable audiencia que nos sigue a través de la emisora virtual www.adida.org.co. También nos pueden seguir a través de YouTube y eso digamos que ha venido dándole una dinámica muy interesante al programa. En tanto, también podemos interactuar. Si bien el programa es pregrabado, ese día todos estamos atentos a la emisión y podemos interactuar a través del chat de YouTube. Entonces, eso es una nueva dinámica que nos posibilita interactuar. Un agradecimiento muy especial a Fabián Henao y a todo el equipo técnico de las comunicaciones de Adida que hacen posible la realización de este programa que queremos aportar tanto, digamos, académicamente como también en el análisis de coyuntura. En programas pasados hicimos dos programas tratando de entender algunos aspectos, porque obviamente la cosa es demasiado compleja, tratando de entender un poquito esa guerra en Ucrania. Dijimos pues que no es la guerra entre Rusia y Ucrania, sino que fundamentalmente es una guerra entre Rusia y la OTAN. Es un ataque muy férreo de la OTAN que lo conforman 32 países contra Rusia. Y hoy queremos hablar de un tema que también se articula con esta problemática y que últimamente a través de los diferentes medios de comunicación ha estado como muy presente. Vamos a hablar hoy de la recesión económica. Para eso el compañero León Vallejo nos va a acompañar. León Vallejo ya ha estado en distintos programas, en varios programas, ha estado con nosotros y pues no sobra decir que el compañero es un pensionado, activista, él está convencido que la lucha no se jubila, entonces él sigue estando en la lucha social, él sigue estando en la lucha también de los pensionados y sigue aportando al sindicato desde la parte académica en el CEIP y en otros espacios. Sabemos que él es poeta, ensayista y un estudioso pues de varios asuntos. León, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Al compañero Fabián, a ti, a todos los que hacen posible este excelente programa y desde luego a los compañeros, compañeras que están conectados, la gente que está pensando en entender en qué mundo vivimos y qué es lo que aquí está pasando. Sí, exactamente, porque digamos que no nos podemos quedar solamente como en el currículo estandarizado, ese que también nos pone ciertas vendas para entender justamente lo que dice la realidad. En esa realidad que hoy nos convoca a pensar, a reflexionar, tiene que ver con la recesión económica. Digamos que cuando hicimos los programas sobre la guerra en Ucrania, dijimos que uno de los elementos que allí se condensan es la crisis del capitalismo, ¿cierto? En las crisis del capitalismo, pues ellos apelan como a varias formas, a varias maneras, a varias estrategias para salir de ella. Pero en diferentes medios de comunicación hemos estado oyendo hablar de recesión económica. Y este tema va aparejado, según algunos economistas, con la crisis en Estados Unidos, con la guerra en Eurasia, la escasez del dólar, los problemas de los fertilizantes, las consecuencias de la pandemia. Pues, o sea, ellos dicen que la recesión se debe, pues, como a muchos de esos elementos, ¿cierto? Entonces, para ir entendiendo un poco este tema tan complejo, iniciemos por entender qué es una recesión económica, León. Empecemos por ahí. ¿Qué es una recesión económica?
digamos que habría que ubicar varios conceptos, digamos, superficiales, para decir en un principio, que nos van a permitir entender de fondo y explicar de fondo la situación. El primero es uno con lo que están amenazando ahorita, que dicen que estamos en una gran inflación o que la inflación se presentó o que se va a potenciar. Entonces, esa es una palabra que aparece rara, complicada, inflación. Bueno, entonces, en economía, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios. ¿De los precios de qué? Ojo, precios de los bienes y, ojo, servicios existentes. ¿Dónde? En el mercado. Entonces, cuando hay un aumento generalizado y sostenido de los precios, ¿no es cierto?, en el mercado, durante un determinado periodo, a eso se le llama inflación. Leo, pero Luego viene, discúlpame ahí, sí, Leo. Sostenido significa qué? O sea, por muchos meses, porque es que a ver, la inflación. que permanece durante un tiempo. Aquí viene otro concepto que creo que es bueno irlos caracterizando. Voy a señalarlos, incluso cómo los entiende, comillas, la academia, ¿no? Ok. Y no la crítica que nosotros podamos hacer, que esa la vamos a montar enseguida. La otra, el otro concepto importante es el concepto de deflación. Pues ya tenemos la inflación, ahora la deflación. Entonces, la deflación es una situación en la que hay un exceso de oferta y muchas cosas para comprar, que provoca una disminución generalizada de los precios. Es decir, una recesión económica. Una disminución generalizada de los precios o al contrario. Yo dije, es decir, no, o al contrario, ambos. O una recesión económica. Pero aparece otro concepto que hay que tener en cuenta, el concepto de estanflación. Es una situación económica de un país que se caracteriza por un estancamiento económico. Hay un estancamiento económico, ¿no? Y a la vez que persiste el alza de los precios y el aumento del desempleo. Si queremos entender el concepto de recesión, pues podemos decir que es una especie de estagflación en proceso, porque la estagflación lleva a todo el elemento más generalizado. Tradicionalmente se distingue entre depresión y recesión, y se ha establecido en función de duración. Pero según estos teóricos, estos economistas, con ello una recesión pasa a ser depresión cuando la caída del Producto Interno Bruto real supera el 10%. Una gran depresión, por ejemplo, la del 29 y la 33, se acomoda a esta definición que nos da. Entonces, la recesión es una caída significativa de la actividad económica. Una caída significativa de la actividad económica. Por un número, digamos, de varios meses. Hay una discusión, bueno, ¿cuál es el origen de eso? Entonces, algunos, para explicar tanto la recesión como la inflación, como la estagflación, como todos estos conceptos que acabamos de enumerar, se la adjudican al azar. Por ejemplo, apareció el virus y el virus es un asunto del azar. Entonces,
el virus provocó la crisis, provocó inflación, provocó recesión, provocó todas esas cosas por un azar. Leo, otras veces... Leo, dejemos ahí que sí. Enseguida regresamos como para ir. Permíteme, termino esta idea. Otras veces entonces dicen, no, eso no es el azar, eso se debe a la ineptitud, a la vagancia, a la falta de claridad de los gerentes, a la pereza de los gerentes, que no hacen lo que tenían que hacer. Entonces está la explicación que nos dan entre el absoluto azar y simplemente la falta de trabajo, la falta de intencionalidad de quienes dirigen la economía. Más o menos ese es como el planteamiento sobre el que tenemos que ponernos para desarrollar la discusión. Bueno, sí, de todas maneras sí es un tema bastante complejo, pero regresaremos con él apenas regresemos de una pausa, ¿cierto? En este momento los invitamos a una pausa. Sí. Ya volvemos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Programa radial del programa Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEID ADIDA. Si eres afiliado a Confenalco Antioquia, los ingresos familiares no superan los 4 salarios mínimos legales vigentes y tienes un beneficiario con incapacidad mínima de 30 días por enfermedad, convalecencia o accidente y está entre los 5 y 18 años, es tu oportunidad. Inscríbete en el programa Retos para Gigantes y conéctate con la escuela desde donde vivas tu incapacidad. Informes 828-3838, extensión 3023. Vigilado Supersubsidio. Quiero educación con calidad. Por eso los maestros deben tener salario digno. Una excelente atención en salud. Un estatuto docente que garantice la estabilidad laboral. Apoyemos a los maestros. FECODE reclama justicia. Quiero educación con calidad. Ya nos puedes escuchar y llevar en tu dispositivo móvil. Búscanos en Radio Box y en la aplicación Radios como Adida Radio. En sus 30 años, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sí es viable y sostenible. Los docentes exigimos al gobierno cumplir los acuerdos firmados, así garantizar un régimen pensional y prestacional digno y un óptimo servicio de salud. Por nuestro futuro y el de nuestras familias, defendemos nuestro fondo. Unidos, vamos con FECODE. ¿Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones? Adida te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Ya nos puedes escuchar y llevar en tu dispositivo móvil. Búscanos en Radio Box y en la aplicación Radios como Adida Radio. Freire, siempre Freire, miércoles 6 de la tarde y sábados 4 de la tarde por la emisora virtual de Adida, radio.adida.org.co, radio.adida.org.co. En Radio Box y en la aplicación Radios nos encuentras como Adida Radio. Adida Radio. Freire, siempre Freire, en defensa de la educación pública. Ya estamos de vuelta. Siga junto a nosotros. Es Adida Radio. Adida Radio. Adida Radio. Regresamos a Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 8 p.m. con repetición los sábados 3 p.m. en www.radio.adida.org.co o también nos pueden ver
a través de YouTube. Que incluso cuando enviamos, ahí va el enlace y nos pueden también ver a través de ese canal. Bueno, León, entonces sigamos. Estuviste haciendo alusión a unos conceptos que son, pues, ni tan sencillos, ni tan simples. Cada concepto de esos ameritaría, pues, todo un entendimiento de la economía, y pensamos que abordar estos temas de la economía son sumamente importantes porque, como dijera Bertolt Brecht, todo esto también tiene que ver con lo político y de eso depende el precio de la papa, el precio del arroz, el precio de todo. Y eso obviamente cruza pues nuestra vida académica, escolar, personal, familiar, social, en todos los órdenes. Entonces, hiciste alusión a unos conceptos como la inflación, la deflación, la estagflación, la depresión, la recesión, y terminaste diciendo que algunos acuñaban como, bueno, la pandemia, es cuestión del azar, pero nosotros hemos dicho que la pandemia no explica lo que viene pasando en la economía, ¿cierto? Ahí quedamos. Entonces, retomemos para que los que nos siguen y también que quede como un insumo para la investigación y el análisis, esto de entender la recesión económica, entendiendo pues también unos temas que están muy marcados en el orden internacional, como es el tema de la guerra en Ucrania. El lunes pasado, por ejemplo, decían que habían hecho un acuerdo en medio de la guerra de la salida de unos buques con alimentos para, digamos, de Ucrania para otros países, sobre todo como para alimentar mucha parte de la parte de África, porque están a puertas de una hambruna, ¿cierto? Entonces sigamos con este tema para que tratemos de comprender un poco mejor. Yo creo que en ese sentido, pues, si observan las definiciones que dimos, que no son nuestras definiciones y no las definiciones, digamos, de la academia, incluso de diccionario, pues, para decirlo de alguna manera. El fundamento de todas esas definiciones de la recesión, de la inflación, etcétera, que acabamos de traer de los cabellos, tienen un fondo, y es que todos se explican por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, porque hay caída de precios, porque hay subida de precios, porque hay mucha oferta, porque hay poquita demanda, porque, bueno, cosas de esas. Entonces, allí es donde hay que entrar a mirar una pregunta. ¿Qué tiene que ver eso con la crisis del capitalismo? Y por lo tanto, ¿qué es la crisis del capitalismo? Para entender lo que está sucediendo. Entonces, lo que queremos afirmar aquí, que lo hemos dicho en el grupo Sujeto Pedagógico y ha sido una construcción de muchos años, es que la actual crisis no es una crisis de los últimos 15 días, ni de los 2 últimos años, ni fue la penúltima crisis, fue la crisis inmobiliaria. No, todos están dentro de una enorme crisis que se desató justo cuando esos mismos economistas habían dicho que ya el capitalismo no tenía crisis, que ya el capitalismo estaba sano de todo eso. En ese momento les tocó reconocer que la crisis existía. Y entonces se la achacaron también a algo empírico. Bueno, no tan empírico, pero ahí. ¿Por qué estamos en crisis? Explicaron en ese momento. Pues porque la crisis del petróleo. Entonces, como hay una guerra, entonces se planteó el problema de la crisis del petróleo. Porque si no hubiera habido la escasez del petróleo, si el petróleo no, entonces dijeron en el momento, pues claro, es que todo el mundo está aterrado porque como el petróleo se va a acabar, entonces tenemos que hacer cosas. Bueno, entonces reconocieron la existencia de la crisis, que antes negaban a pie juntillas. Y además, pues lo decían, es que esas teorías que intentan achacarle al capitalismo crisis son teorías acabadas que ya no tienen vigencia. Hoy están diciendo lo mismo, pero de otra manera. Entonces nosotros recuperamos esa concepción que explica qué es la crisis y cuál es el origen de la crisis. Y el origen de la crisis no es la oferta y la demanda, que es lo que nos quieren decir en todas esas otras definiciones. La oferta y la demanda. Sí. Discúlpame, León, o sea que
Sí, conversemos. La tal recesión como tal, porque han dicho que técnicamente pues la recesión son como digamos un trimestre de precios altos, de inflación, ¿cierto? Como 3, pero ellos dicen técnicamente pueden ser 3 meses, o pueden ser más, pueden ser menos. Y que depende de la oferta y de la demanda. Exactamente, pero entonces, ¿cómo, o sea, antes la recesión tiene que ver con la crisis, o es parte de la crisis? Bueno, entonces vamos a ubicarnos como en la discusión, que me parece que es supremamente importante lo que estamos señalando. Entonces, ¿qué nos han dicho frente a la crisis actual? Es que la crisis actual la generó la pandemia. Y entonces, claro, como la pandemia generó una crisis de oferta y de demanda, porque como la gente estaba encerrada, entonces no había oferta, no había demanda, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces esa fue la explicación que se dio y entonces hubo que tomar unas medidas, entre paréntesis, de las que se lucraron fundamentalmente los bancos. Entonces nos dicen, el problema está ahí, en la pandemia. La pandemia generó la crisis. No es cierto. Todos recordamos aquí una cosa sencilla y simple. La gente ya estaba peleando mucho antes de la pandemia. Estaba peleando contra las medidas que se habían levantado, que nosotros hemos denominado, comillas, políticas públicas. Y ahorita miramos a ver qué son las políticas públicas. Entonces, cuando aparece ese fenómeno, es la respuesta que un movimiento de masas da frente a unas medidas que se toman y que estaban en una cosa que se llama el Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces todo el mundo dijo, claro, es que es el Plan Nacional de Desarrollo de Duque. Para los que no quieren acordarse de eso, deben saber que el informe del gasto del gobierno de Santos fue exactamente línea por línea, punto por punto, el fundamento del Plan Nacional de Desarrollo que presenta y asume Duque. Los que dicen pues que entre ellos hay unas contradicciones muy grandes, que pues como que no se veían, que se sacaban la lengua, bueno, todo ese tipo de cosas. Averigüemos la propuesta y verá que es exactamente la misma. Bueno, entonces, ¿por qué aparecen esas peticiones, esas exigencias del Plan Nacional de Desarrollo que ya venían desde antes y que fue lo que provocó la movilización de la gente? Entonces, digámoslo clarito, había una crisis que estaba en la crisis que empezó por allá en la crisis del petróleo. Todavía estamos en esa misma crisis, en la caída, esa crisis en la caída, pero ha habido pequeñas recuperaciones y vueltas a caer, pequeñas recuperaciones y vueltas a caer. Incluso hay pequeñas recuperaciones de 1, 2, 3 años y vueltas a caer, o incluso más cortas en el tiempo. Hay diferentes tipos de ciclo. Después podemos, si quieren, dedicar un programa específico a explicar eso, los diferentes tipos de ciclos que hay y por qué se producen. Pero bueno, ¿cuál es el origen de esa caída, de esa situación de crisis? Nosotros lo decimos como lo explicó en su funcionamiento de la sociedad, en su explicación del funcionamiento de la sociedad que hizo Marx. Dijo, las crisis se presentan cuando hay una caída de la tasa de ganancia. Entonces, la caída de la tasa de ganancia genera una crisis. Y entonces, frente a la crisis, se generan unas propuestas que son de los sujetos individuales y colectivos. Y esas propuestas dependen de correlaciones de fuerzas. Entonces, si las pueden imponer, si no las pueden imponer, y ahí se da un espacio de la lucha de resistencia de los trabajadores por impedir que les pongan cosas o incluso en medio de ese proceso ganar cosas. Por ejemplo, frente a la crisis de los años 20, aparece una profunda crisis y aparece una salida que dan desde el esquema keynesiano, en donde le dan al Estado un montón de responsabilidades que el Estado no acepta simplemente porque sí, sino que son reivindicaciones que las masas logran.
Y entonces se logran estabilidad laboral, se logra el asunto de la salud, se logra el asunto de la educación, reconocidos como derechos. Pero en el esquema keynesiano, eso era simplemente una, comillas, ampliación de la demanda. Es decir, como no había quien comprara, entonces el Estado hacía las carreteras, le pagaba a los trabajadores de las carreteras para que compraran alimentos y nombró médicos y le pagaba a los médicos para que esos se volvieran clientes y compraran cosas, y le pagaba a los maestros para que los maestros compraran cosas y el mercado se ampliara. En el mismo esquema que estaba allí. Entonces, se tomaron esas definiciones que llamó el Estado keynesiano, pero el Estado keynesiano entra en una crisis y el modelo económico del keynesianismo entra en crisis por las mismas razones. Vuelve a caer la tasa de ganancia. Y en ese proceso estamos desde los años 70. Ojo, llevamos 50 años en esta crisis, que ha tenido episodios, que ha tenido ciclos. El último ciclo empezó mucho antes de la pandemia, el último ciclo de crisis. Pero vení, Leo. Estamos en ella. Espérate un momento, porque aquí hay que hilar cosas también de manera mucho más concreta, pero eso lo vamos a hacer luego de que regresemos de una pausa. Ya regresamos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Si eres afiliado a Confenalco Antioquia, los ingresos familiares no superan los 4 salarios mínimos legales vigentes y tienes un beneficiario con incapacidad mínima de 30 días por enfermedad, convalecencia o accidente y está entre los 5 y 18 años, es tu oportunidad. Inscríbete en el programa Retos para Gigantes y conéctate con la escuela desde donde vivas tu incapacidad. Informes 828-3838, extensión 3023. Vigilado Supersubsidio. Quiero educación totalidad. Por eso los maestros deben tener salario digno, una excelente atención en salud, un estatuto docente que garantice la estabilidad laboral. Apoyemos a los maestros. FECODE reclama justicia. Quiero educación totalidad. Ya nos puedes escuchar y llevar en tu dispositivo móvil. Búscanos en Radio Box y en la aplicación Radios como Adida Radio. En sus 30 años, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sí es viable y sostenible. Los docentes exigimos al gobierno cumplir los acuerdos firmados, así garantizar un régimen pensional y prestacional digno y un óptimo servicio de salud. Por nuestro futuro y el de nuestras familias, defendemos nuestro fondo. Unidos, vamos con FECODE. ¿Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones? Adida te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Ya nos puedes escuchar y llevar en tu dispositivo móvil. Búscanos en Radio Box y en la aplicación Radios como Adida Radio. Freire, siempre Freire, miércoles 6 de la tarde y sábados 4 de la tarde por la emisora virtual de Adida, radio.adida.org.co. En Radio Box y en la aplicación Radios nos encuentras como Adida Radio. Freire, siempre Freire, en defensa de la educación pública. Ya estamos de vuelta. Siga junto a nosotros. Es Adida Radio. Continuamos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 8 p.m.
con repetición los sábados 3 p.m. en www.radio.adida.org.co o también nos pueden ver en YouTube. Bueno, Leo, entonces para continuar ahondando en este tema, nos has dicho pues que obviamente está al centro la crisis del capitalismo y que, como nos dijera Marx, eso está pues explicado en la caída de la tasa de ganancias, valga decir, cuando los grandes acumuladores están viendo sus ganancias disminuirse, o sea, en términos mucho más concretos, sin hacer una caricatura de ello, pero sí como para que los que no entiendan, no tengan pues todo el asunto de la macroeconomía en la cabeza, puedan entender un poco mejor este asunto. Entonces, la recesión hace parte de la crisis, que no es nueva, dijiste ahorita no es nueva, es una crisis que viene anteriormente, donde en el 2008 tuvo, digamos, una caída fuerte y obviamente pues la pandemia no es la causante, pero sí agudiza un poco la crisis del capitalismo. Incluso el Foro Mundial se reúne en Davos, ellos hacen una reunión casi que cada año para pensar cómo va la economía, para saber qué hacen. Cuando vos decís que los sujetos individuales o los sujetos colectivos pues pueden decir qué hacer frente a cierta situación, justamente eso es lo que pasa en las crisis. Son esos sujetos colectivos, los dueños de los grandes medios de producción, los dueños del gran capital, los que dan orientaciones. Entonces, realmente, digamos, esa reunión en Davos, justamente se reúnen para eso, para mirar cómo va la economía y qué políticas emanan para los países, ¿cierto? En el 2020, en esa reunión en Suiza, se llama el Foro de Davos, ellos se reúnen cada año, ellos dijeron así, sin más, que era necesario resetear el capitalismo porque como iban las cosas, iban mal. O sea que no aparece, eso ratifica que no aparece con la pandemia, porque la pandemia aparece en el 19, empieza en China y luego pues se agudiza en el 20, pero ellos se reúnen en mayo, cuando todavía la cosa no estaba tan aguda por el virus como tal, ¿cierto? Entonces, que no vengan a decir mentiras que la crisis que estamos viviendo es ocasionada por el virus. Pero bueno, Leo, quiero que digamos entonces cómo los sujetos de a pie, los simples mortales, aquellos que Eduardo Galeano llamaba los nadie, los ninguneados, viven esto. O sea, ¿cuáles son las afectaciones de una crisis o de una recesión? Una recesión pues es como un receso, como que hay una menor acumulación, como que la cosa no funciona bien, las ganancias se están viendo obstruidas, y además porque uno lo ve realmente, es decir, el año pasado el mínimo subió como a 1 millón de pesos, y eso fue pues la algarabía, ¿no? Lo mejor que nos pudo haber pasado, hasta incluso en los medios, o sea, en la televisión vimos propaganda, que habían subido el mínimo a 1 millón de pesos, como si fuera algo para aplaudir. Pero digamos, la inflación se comió el mínimo, es decir, ahorita con el mínimo no podemos comprar lo que comprábamos antes, entonces realmente el mínimo no subió. Entonces realmente, como para que nosotros los de a pie, los que no tenemos más que nuestras manos para trabajar, entendamos cómo salimos nosotros afectados en ese cuento. Bueno, empecemos por allí, con el cuento del mínimo. El salario mínimo realmente no funciona. Y hay una orientación clara que salió o que se formuló en Davos, pero que venía desde antes como orientación, y era el reseteo del capitalismo. ¿Qué pasa cuando usted resetea su teléfono o cuando usted resetea su computadora? Sigue funcionando. Y es el mismo. ¿No es cierto? Le elimino cositas, pero sigue funcionando. Le elimino información. Eso, es para que siga. Entonces, resetear el capitalismo es que el capitalismo siga. Esa es su cosa. Entonces, para eso necesita tomar unas medidas concretas. Entonces, dentro de esas medidas que salieron desde allá, se concretó en otra formulación que venía desde antes. Esa formulación era la reorganización de la fuerza de trabajo.
era liquidar las formas organizativas que en la lucha de resistencia anterior y frente a la crisis del 29, el proletariado y las masas del mundo habían alcanzado la estabilidad laboral, el contrato de trabajo, el derecho a la educación, bueno, una serie de derechos reconocidos. Y entonces ahora la fórmula es, ya todos lo saben, contrato por horas, ¿cierto? Contrato por obra, ¿cierto? Es decir, usted no tiene contrato. Entonces la verdad verdadera, es que los salarios, la mayoría están por debajo del salario mínimo. Es más, el salario mínimo lo único que hace es una medida, una medida monetaria. ¿Qué plantea el salario mínimo? ¿Cuánto vale esa finca? Tantos salarios mínimos. Ya queda claro. Pero realmente por debajo del salario mínimo, es decir, mínimo más abajo del mínimo, están la enorme cantidad de salario más la gente que está en el rebusque, que son muchísimos. Entonces, ese problema, esa conducción que apunta a hacer un reseteo del capitalismo y que apunta a reorganizar la fuerza de trabajo, apunta a unas medidas que para ellos son contratendencias. Intentos de salir, pero tienen otros mecanismos que son los mecanismos rentísticos. La renta y todo lo demás tienen un límite, que es la extracción de plusvalía. Entonces, para la gente que no maneja ese concepto, pues simplemente el capitalismo no está hecho para satisfacer las necesidades de nadie. Así de claro, no está hecho para satisfacer las necesidades de nadie. El capitalismo está hecho para generar acumulación y acumulación. Eso es todo, ese es todo el asunto. Y entonces, ¿cómo se acumula? El capitalismo ha generalizado la producción de mercancías a tal punto que la fuerza de trabajo misma se vuelve mercancía. En el esclavismo la fuerza de trabajo no era mercancía, el que era mercancía era el esclavo mismo. Pero acá se vuelve fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo se vuelve mercancía. Entonces a un trabajador le dicen, venga que yo le voy a pagar su trabajo. Realmente no le pagan la fuerza no le pagan el trabajo, sino la fuerza de trabajo, lo necesario para reproducir la fuerza de trabajo, y a veces no alcanza para eso. Pero la fuerza de trabajo es una mercancía tal que produce más valor del que tiene. Entonces, a un trabajador, por decir cualquier cosa, un trabajador reproduce, por poner cualquier ejemplo, reproduce su fuerza de trabajo en 3 horas. Las 5 horas o las 6 o las 7 horas que además trabaja, esas no se las pagan, esas se acumulan. Eso es lo que se llama la plusvalía. Entonces, en este momento hay un problema tenaz frente a cómo desbaratar los derechos que se habían conseguido en las luchas anteriores, poniendo el centro en este asunto de la reorganización de la fuerza de trabajo, que está en el centro de eso que se llama el reseteo del capitalismo. Es decir, que el capitalismo siga, pero en unas determinadas condiciones. Entonces yo creo que ese es el punto clave para entender lo que está sucediendo ahora. Y lo que está sucediendo ahora no es una crisis que apareció con la pandemia, eso ya queda claro. Ahora, que la pandemia agudizó la crisis, claro que la agudizó. Pero incluso, Leo, mira, de esas cosas que pasan, porque claro, digamos, hay unos conceptos de la macroeconomía, uno de pronto sabrá de economía, manejar los 100 centavos que le llegan y saber que con eso no le va a alcanzar para comprar el mercado, ¿cierto? Contabilidad. Bueno, una contabilidad pues muy básica, pero digamos que entender la macroeconomía ya pasa por otro debate, por otras categorías, por otros conceptos.
Sin embargo, ese elemento que tocas en la reorganización de la fuerza de trabajo, tanto nacional como internacional, porque ahora lo que pasa en Ucrania tiene efectos acá, eso ya es ineludible. Yo el lunes escuché una noticia que me dejó pensando. Perdón. Discúlpeme un segundo. Me dejó pensando lo siguiente el lunes. En las noticias del mediodía decían que los transportadores iban a sentarse a hablar con el nuevo gobierno porque, digamos, han venido viendo afectado la cantidad de usuarios en los medios de transporte. Valga decir, por ejemplo, en los buses. De pronto el metro no tanto, pero el metro hizo lo suyo cuando empezó a hacer monopolio de transporte. Dejó a muchos por fuera. Entonces, ¿qué decían los transportadores? Que ha bajado mucho los usuarios y ellos mismos decían que uno de los elementos de eso era que había mucha gente trabajando desde la casa. Y eso sí se generalizó con la pandemia. Es decir, los medios ya estaban las plataformas, pero no de una manera tan generalizada como se hizo en la pandemia. La pandemia ayudó mucho no fue la causa, fue el instrumento. Exactamente. Para manejarlo. Claro, y digamos que el hecho de quedarnos encerrados nos abrió los ojos y digo, es que ahí están esos medios. Entonces, eso quedó muy instalado, eso quedó de verdad que quedó muy instalado. No tan instalado, por ejemplo, como la posibilidad que tenemos de hacer este programa como lo estamos haciendo ahora. Exactamente, para que los... Tú desde tu casa, yo desde la mía, y el compañero que está responsable de coordinar todo esto, está manejando las herramientas que hacen posible este proceso. Entonces, ese es un desarrollo de las fuerzas productivas. Claro. El problema es que las fuerzas productivas no están al servicio de la humanidad, sino al servicio de la renta y de los cazadores de renta. No, y ahí cómo se afecta, porque por un lado las cosas bien costosas, o sea, el tema de inflación. Por el otro lado, la amenaza de la recesión, que eso implica entonces que muchos trabajadores van a quedar por fuera del mundo laboral. Entonces, una cantidad de trabajadores por fuera del mundo laboral. Los transportadores dijeron así, yo no creo que ellos estén estudiando macroeconomía, pero están sintiendo los efectos de toda esta reorganización. Además, porque también se pone, digamos, ahí en la práctica, que mucha gente ya no coge el taxi o pide un InDriver o pide un Didi. Es decir, entran esas plataformas también a competir, claro. en esa competencia que el mismo capitalismo la agita. Es decir, el capitalismo se mueve en la competencia, es decir, el más fuerte se come al más débil. Esa es la lógica del capitalismo. Al capitalismo lo único que le importa es acumular. Y cuando sus acumulaciones se ven afectadas, entonces nos hablan de recesión, de inflación, de todo lo que hemos estado conversando, que valga a decir fundamentalmente la crisis, pero nos están diciendo que vamos a pausa. Cuando regresemos de pausa, continuamos. Entonces, ya regresamos. Si eres afiliado a Confenalco Antioquia, los ingresos familiares no superan los 4 salarios mínimos legales vigentes y tienes un beneficiario con incapacidad mínima de 30 días por enfermedad, convalecencia o accidente y está entre los 5 y 18 años, es tu oportunidad. Inscríbete en el programa Retos para Gigantes y conéctate con la escuela desde donde vivas tu incapacidad. Informes 828-3838, extensión 3023. Vigilado Supersubsidio. Quiero educación con calidad. Por eso los maestros deben tener salario digno. Una excelente atención en salud. Un estatuto docente que garantice la estabilidad laboral. Apoyemos a los maestros. FECODE reclama justicia. Quiero educación con calidad. Ya nos puedes escuchar y llevar en tu dispositivo móvil. Búscanos en Radio Box y en la aplicación Radios como Adida Radio.
En sus 30 años, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sí es viable y sostenible. Los docentes exigimos al gobierno cumplir los acuerdos firmados, así garantizar un régimen pensional y prestacional digno y un óptimo servicio de salud. Por nuestro futuro y el de nuestras familias, defendemos nuestro fondo. Unidos, vamos con FECODE. ¿Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones? Adida te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Ya nos puedes escuchar y llevar en tu dispositivo móvil. Búscanos en Radio Box y en la aplicación Radios como Adida Radio. Freire, siempre Freire, miércoles 6 de la tarde y sábados 4 de la tarde por la emisora virtual de Adida, radio.adida.org.co, radio.adida.org.co. En Radio Box y en la aplicación Radios nos encuentras como Adida Radio. Adida Radio. Freire, siempre Freire, en defensa de la educación pública. Ya estamos de vuelta. Siga junto a nosotros. Es Adida Radio. Adida Radio. Adida Radio. Continuamos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recordamos que los micrófonos de Sujeto Pedagógico están abiertos para que todos los maestros y la comunidad educativa compartan sus experiencias pedagógicas y hagan aportes a este programa. Se pueden comunicar con el móvil 313-612-7282. Bueno, Leo, estabas pues que decías algunos aportes al respecto. Entonces, veníamos diciendo que el desarrollo de las fuerzas productivas, atravesados por el desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología, también se cruzan en esta dinámica del capitalismo, y en la medida en que se desarrollan las fuerzas productivas, generalmente eso va, digamos, absorbiendo una nueva forma de trabajo, pero también dejando a mucha gente por fuera. Entonces, ibas a decir algo al respecto. No, en una lógica diferente, iba a decir sana lógica, pero no, en una lógica diferente, la pregunta sería esta. ¿Por qué si la producción de 1 metro de tela necesita menos tiempo y por lo tanto la necesidad de que la humanidad dedique menos tiempo a producir tela, eso no genera la posibilidad entonces de que la tela alcance para todos los que necesitan tela? Lo mismo con la papa, con la yuca, con los computadores, con lo que quieran. Porque la lógica del capitalismo no está en satisfacer necesidades, sino en la acumulación. Y entonces enmascaran todo lo que tiene que ver con la acumulación. Y entonces, por ejemplo, todas esas definiciones que dan de inflación, estagflación, etcétera, etcétera, lo ponen en la lógica del mercado, que es la enseñanza clásica del liberalismo clásico que hacía depender todo del mercado. Marx decía una cosa, que lo que fundamenta los procesos de la sociedad está en la producción y no en la distribución, no en el mercado, no está en ese sentido. Tendríamos que hacer un análisis más riguroso, pues con más tiempo, para mirar eso, pero de todas maneras lo que estamos diciendo es que todo ese desarrollo de las fuerzas productivas se pone al servicio de la acumulación y lo disfrazan. Y entonces dicen, pues claro, es que como hay tanta producción, entonces las cosas se pusieron muy baratas, entonces obviamente eso perjudica la economía. Entonces habría que... O al contrario, las cosas se pusieron muy caras porque, claro, como no hay cosas, entonces nos echan el cuento aquí.
¿por qué está caro un viaje en bus? ¿Por qué está más caro? O en un automóvil. Pues claro, no es que está la guerra en Ucrania y entonces el petróleo. ¿Por qué está cara la papa? Pues no es que los insumos, absolutamente todo para el mundo, todo lo que son insumos, etcétera, viene de Ucrania. Yo no sabía que ese país era tan poderoso, ¿no? Entonces, absolutamente todo. Y entonces, ¿qué hay de fondo? Y lo mencionabas tú al principio. De fondo lo que hay es una contradicción entre fuerzas imperialistas en disputa, en contradicción, y los pueblos del mundo están afectados por eso. Pues así es claro. Pero entonces estamos en un momento en el cual justo cuando los sujetos se plantean procesos y ellos quieren acumular más y más y más, también estamos en la disponibilidad, como pasó en la crisis pasada, de conquistar algunos elementos en la lucha de resistencia. Parece que eso es por ahí. Entonces, por ejemplo, cuando ellos quieren hacer una reorganización de la fuerza de trabajo, al centro que se pone la educación. Entonces, en la educación, por ejemplo, para el caso de nosotros, tenemos que enseñar por competencias. ¿Y qué es una competencia? Lo que usted tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer sobre todo. Pero bien, sí, Leo, pero discúlpame pues que te interrumpa porque quiero que el programa no vaya a terminar sin hacer como una pregunta, porque me parece como también muy clave en este tema, ¿cierto? Tan complejo, porque me parece un tema muy complejo y máxime que uno no maneja pues cómo funciona la bolsa, todo ese tema que es especulativo también. Pero digamos que cuando uno, digamos, lee un poco sobre la recesión, uno de los elementos que plantean ellos es que Estados Unidos, porque de alguna manera es el referente, está sin dólares. Como que en la pandemia imprimió mucho billete. O sea, eso que alguna vez nos dijiste que los estados se habían inventado la máquina de hacer billetes, pero entonces el problema no es imprimir billetes, porque si el problema fuera imprimir billetes, pues vamos a imprimir billetes, ¿cierto? Y repartir. Claro. Entonces, el problema es que los billetes tienen que ser representación de valor, no simplemente. Entonces, cuando usted, sobre eso, en el origen del capitalismo, hubo mecanismos interesantes. Por ejemplo, algunos reyes de España, pues en ese momento todavía habían monedas, ¿no es cierto? Monedas y monedas fuertes. Entonces, alguien le dijo al rey, oiga, pero ¿por qué tenemos que poner esta moneda que pesa tanto? ¿Por qué no la partimos en dos y le dejamos el mismo valor? ¿Eso qué es? Una edición de billetes en esa época. Pero entonces, claro, entonces el rey dijo, pues claro, no, qué belleza. Y empezaron a hacer eso y claro, la crisis en ese momento también se precipitan esas condiciones. Entonces, hay un problema que yo creo que habría que abordar más adelante, que tiene que ver con esos mecanismos rentísticos, es porque en las crisis, cuando hay unos procesos de centralización del capital, también hay unos sectores de los capitalistas que acumulan más a través de renta y otros mecanismos. Marx escribió un texto muy importante que se llama El capital ficticio, que habría que mirarlo de cómo hay ese tipo de cosas, sobre todo en la fase actual del capitalismo que se está desarrollando. Porque entonces, digamos que los bancos sí se dan eso, digamos, ese lujo entre comillas. Un banco puede imprimir o prestar ficticiamente, porque sabe que tiene una tasa de retorno segura. Claro. Entonces, bueno, digamos que también, pues todos sabemos que en este momento Estados Unidos tiene pues una gran deuda, es de los países que tienen más deuda. Sin embargo, me imagino que por eso está tan pendiente a través de la OTAN, como, digamos, su máximo líder, de generar esas guerras, porque es que las guerras le van a permitir mover mucho capital, o sea, le va a permitir mover, y entonces a medida que ellos muevan, pues reactivan cosas, ¿no? Allá hay una pugna entre las fuerzas imperialistas europeas
pues por decir cualquier cosa, Alemania, Francia, bueno, etcétera. Y ellos manejan esa fuerza que llama la OTAN, pero todo el mundo sabe que la OTAN tiene un control militar férreo centralizado por parte de los Estados Unidos. Entonces, ahí hay una confrontación que está en el terreno. Ojo, no es simplemente lo que hemos dicho, es que la importación y la exportación de capitales no es simplemente una maleta llena de dinero o de billetes o de billetes multiplicados. No, son unas relaciones sociales de producción. Y entonces hay una crisis que obedece a unas leyes que son las que me parece que en todas estas dinámicas han estado quedando cada vez más claras frente a la gente que dice, bueno, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Entonces, para terminar, pues lo que nosotros hemos dicho frente al problema de las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Son unas medidas que se toman para tratar de paliar la crisis. ¿De qué depende de que una política pública se imponga? De la correlación de fuerzas entre el Estado y las masas. Por ejemplo, una política pública es privatizar la educación, es privatizar la salud. Son políticas públicas. Pero también es que esos elementos del capital ficticio lleguen a las manos y se avancen los procesos de centralización de los monopolios. Bueno, yo creo que estamos llegando pues como al final del programa. Obviamente en una horita nos queda faltando siempre pues como elementos, seguir ahondando, pero es importante que continuemos como con esta dinámica. Como modo de conclusión, obviamente que el pueblo colombiano y pues todos los pueblos del mundo, cuando hablamos de pueblo es el pueblo trabajador. Estamos sintiendo que hay una inflación y eso tiene que ver pues con la posibilidad de adquirir bienes que nos permitan pues como satisfacer las necesidades más básicas. Y nuestras comunidades no quedan exentas de esa dinámica, es decir, vemos cada día más dificultades para conseguir un mercado que tenga pues las cosas más variadas, más ricas, que pueda aportar pues como para una sana alimentación y una buena nutrición también. Y eso va a afectar también entonces a las comunidades educativas. Bueno, entonces le doy las gracias por los aportes y como de costumbre en el programa... Decía que una de las conclusiones importantes es que entendamos que una cosa es lo que nos dicen sobre lo que está ocurriendo y lo que parece ser y lo que realmente hay detrás. Que hay que ponerle seso, como decía mi mamá. Sí, bueno, entonces muchas gracias pues como por acompañarnos en este programa, por los aportes que siempre haces para el grupo y también para la comunidad educativa en general. Como de costumbre, siempre hacemos la parte cultural. Hoy los vamos a dejar con un fragmento de un libro de Eduardo Galeano que se llama Úselo y tírelo. Es un libro que además invitamos a leerlo porque Eduardo Galeano en su obra nos está poniendo como a reflexionar frente a lo que pasa en el mundo, ¿cierto? Eduardo Galeano nace en Montevideo en 1940 y muere también allí en el 2015. Tiene muchos libros, Las venas abiertas de América Latina. Hoy vamos a referenciar y los vamos a dejar con un fragmento de Úselo y tírelo en la voz de un estudiante, porque queremos que el sujeto pedagógico también llegue y toque a los estudiantes, no solo a los maestros, sino también a los estudiantes. Entonces, una niña de un colegio de educación pública es la que hace la voz en la lectura de un fragmento de este libro que, reitero, los invitamos a leer. Fragmento del libro Úselo y tírelo de Eduardo Galeano. Ya que hoy en día lo natural es que haya un mercado, una sociedad en la cual se consuma, en donde el tiempo del hombre fue reducido a mercancía. La naturaleza y las personas pasaron un segundo plano, siendo utilizadas para un fin económico. El autor llama el otro muro a un muro en el cual separa a los que tienen de los que quieren tener. El donde los pocos tienen cada vez menos, los muchos cada vez más, dentro de cada país y en el mapa internacional. A lo largo de los años, la brecha que separa a los países pobres de los ricos se ha multiplicado por 5.
El 80% de la humanidad tiene prohibido el ingreso a la sociedad de consumo. En esta sociedad, quien no consume cosas, consume fantasías de consumo. Un dato curioso, si el 80% de la humanidad pudiera consumir con la velocidad del 20%, nuestro pobre planeta ya moribundo moriría. Llegamos al final de Sujeto Pedagógico y Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Le damos las gracias a Fabián Henao por el apoyo técnico, a León Vallejo por sus aportes en el desarrollo del programa, a la estudiante por su voz melodiosa, juvenil, siempre tan bellas, y a todos los que hacen posible este programa. Los esperamos en una próxima emisión. Les habló Diana Lucía Pérez, directora de Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Hasta pronto.